Buenas tardes con todos. ¿Sí me escuchan bien? Yo creo que ya hemos dado un tiempo prudencial. Vamos a empezar con el webinar de hoy. Eh, Mi nombre es Iris Escalante, egresada de la maestría en agronegocios. En esta oportunidad se está desarrollando un webinar sobre la agricultura regenerativa, evento organizado por la Universidad Nacional Agraria de La Molina de la maestría en agronegocios, ¿no? Para aperturar, invito al doctor Leoncio Fernández Yeri, coordinador de la maestría. Adelante, doctor, por favor. Gracias, Iris Escalante. Y mi primer agradecimiento a nuestros invitados, el doctor Tony Salas y el doctor Sadi García, a todos quienes nos acompañan a través de la red y en esta sala. Bienvenidos a esta interesante charla. Mi saludo a toda esta audiencia y especialistas interesados en conocer, que nos escuchan seguramente de diversas partes del Perú. Estamos con un tema muy interesante, quizás tratando de hablar sobre una próxima generación de agricultores enfocados en una agricultura regenerativa, una agricultura que no solo mantenga los recursos, sino que los mejore. Desde la maestría en agronegocios contribuimos con estos temas que además en la agricultura regenerativa es pensar en un camino a futuro, un futuro seguro tanto para la agricultura y la alimentación. Una vez más, gracias, en especial a nuestro invitado, que es un honor recibirle a Tony Salas. Gracias, Tony, bienvenido y estamos prestos a escucharte. Gracias. Adelante, por favor, Tony Salas, atentos No, todos a tu charla. encantado. Y gracias por la iniciativa, tanto a la universidad como al doctor Fernández Llería y al doctor García por acompañarnos el día de hoy y hacer esta convocatoria pues, con los que están en el webinar el día de hoy. Mis raíces son en verdad biológicas. Soy biólogo de la Universidad Cayetano Heredia. Estudié una maestría y un doctorado después en mejoramiento genético, en ciencias agrarias y de suelos allá en la Universidad de Carolina del Norte, y hice una maestría en negocios agrarios, un MBA en la Universidad de Purdue, en Indiana. En la Universidad de Wageningen, en Holanda. Estuve pues trabajando muy metido en la parte más científica durante los primeros años de mi carrera como consultor, y después cambié la bata por la corbata, como dicen. Entonces cambié de ser investigador a hacer un poquito más de negocios. Me metí en temas ya de consultoría de pequeñas empresas, grandes empresas en diferentes países del mundo. Llegué a trabajar casi en 30 países, hemos hecho más de 500 proyectos. Y bueno, hace como 8 o 9 años decidí hacer un startup en el Silicon Valley, en California. Levantamos un capital para hacer una empresa que se llama ShareX, que es una empresa de impacto, justamente de experiencia compartida, así se llamaba, en el cual buscábamos temas sociales y ambientales y cómo podíamos resolverlos a partir de la agricultura y los negocios agrarios. Y justamente es allí donde me topo con este nuevo tema que era la agricultura regenerativa, que parte un poquito separado y no, y lo vamos a discutir el día de hoy, de la agricultura orgánica, y que, bueno, viene a ser pues una nueva tendencia a nivel mundial, a nivel de mercado y a nivel también de políticas y regulaciones globales. Y quería en esta exposición solamente, primero, proponer lo que considero que son los desafíos que tiene el mundo para absorber, para adoptar tecnologías de agricultura regenerativa. ¿Por qué esto se está tardando tanto? ¿Por qué, siendo tan fantástico, se demora y no se adopta de la noche a la mañana? Y un poquito abrir la conversa para esas cosas, ¿no? Y después centrarnos un poco más en las posibilidades del Perú y cómo nosotros también podemos ayudar a catalizar un movimiento como este en este país con tanto potencial. Eso básicamente es. Entonces, arranco nomás para decirles que esta presentación busca justamente eso, es plantear que la agricultura regenerativa puede ser o puede generar una nueva generación, digamos así, para ser recurrentes en el término, de agricultores con un pensamiento distinto, y qué cosa está limitando el día de hoy este desarrollo, ¿no? Entonces, para empezar, vemos nosotros que tenemos un tema limitado, ¿no? Limitado en el sentido de que vemos que la agricultura sintética y comercial y tradicional y convencional sigue pues su camino, y ahí van los grandes
jugadores y los agricultores han seguido esa tendencia y muy poco pasa por la agricultura regenerativa y esa transición hacia agricultura regenerativa se ve demasiado lenta. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Cuáles son esos desafíos y cuáles son las barreras que están impidiendo que este desarrollo se vea más rápido, ¿no? Y pensando en ello, diríamos, oye, la agricultura regenerativa primero pasa por una definición. ¿Qué cosa es agricultura regenerativa? Entonces, cada uno tiene una definición distinta. Yo lo defino de manera muy sencilla en el sentido de que, bueno, identificar que el suelo, pues, aparte de sus características fisicoquímicas, que las conoce el doctor García mucho mejor que yo, es pues un elemento viviente, ¿no? Porque tiene un bioma ahí de microorganismos, de interacciones que se dan, ¿no? Con la parte de nutrición química de las plantas y el agua, que son fundamentales para generar más vida en el suelo y que esa mayor cantidad de vida en el suelo a su vez genera todo un nivel de estimulación y de reducción de uso de nutrientes sintéticos y pesticidas que puede ayudar a una agricultura más limpia y sostenible. Si eso se da a mayor o menor nivel, eso lo vamos a discutir durante la charla. Mi idea es solamente decir que no hay que ser tan dogmáticos, ¿no? No es que o eres regenerativo o no eres, puedes estar también en transición, puedes hacer algo regenerativo en tu chacra o en tu finca, y eso ya es un paso hacia adelante. Ahora, ¿por qué esa transición se ha visto tan lenta y tenemos a toda esta gente yendo por un camino del status quo, de lo que estamos viendo el día de hoy, y poca gente yendo a esta tendencia moderna y nueva? Porque muchos de los resultados seguramente se ven a más largo plazo, ¿no? Entonces el agricultor tiene que pensar en que no tiene beneficios inmediatos tal vez, y es por eso que si bien puede tener beneficios a largo plazo, no sé si en este momento le conviene dar ese paso, dar ese salto y de qué manera lo debe hacer. Tampoco hay mucha instrucción al respecto, no hay mucha data, no hay mucha información, no hay muchos cursos. No sé, la Universidad Agraria en este caso, pero voy a ser totalmente sincero, las universidades land grant de Estados Unidos, que son las más grandes, llámese pues Carolina del Norte, Iowa State, Davis, Texas A&M, no tienen cursos realmente en agricultura de regenería tampoco. O sea, yo he ido ahí, he dado charlas, le he preguntado a los alumnos y me dicen, bueno, en verdad muy poco, ¿no? Entonces, todavía está en pañales todo ese desarrollo y todavía mucha gente también se está aprovechando de vender productos o lo que sea como si fueran pues cebo y culebra. Entonces, nada está muy científicamente probado y es difícil, ¿no? Dar esos pasos de adopción cuando no se tiene un camino sin esos riesgos, ¿no? Bueno, vamos a entrar entonces a ver cuáles son los desafíos. El primer desafío enorme es justamente el agricultor. Vemos acá una cadena, ¿no? Y vemos ahí un marcador de riesgo. Y el riesgo más grande, el que absorbe todo el riesgo, es el agricultor, ¿no? Le viene un yacu, le viene un niño, y se complica la floración, se complica lo que fuere, y nadie lo compensa por eso, ¿no? El Estado, por supuesto, que no, siempre ausente, como ya estamos acostumbrados aquí en el Perú, pero al margen del Estado tampoco lo compensan con el precio, ¿no? Finalmente es un tomador de precio, viene el acopiador, paga lo que le da la gana, viene el intermediario, viene el mercado mayorista o lo que fuere, y también los supermercados en el canal moderno, y al final del día ellos evidentemente tienen un mayor margen con mucho menos riesgo, como lo señala pues el cuadro. Entonces tenemos una agricultura que es de alto riesgo y de poco billete. Entonces, al final del día, el agricultor tendría que pensar, ¿por qué tengo yo que implantar todo un proceso de agricultura sostenible, qué sé yo, para subsidiar, ¿no? El impacto ambiental del mundo? O sea, ¿quién me está compensando? ¿Cómo yo me estoy beneficiando económicamente de esto, ¿no? Y si el agricultor no ve que hay billete en su bolsillo, tampoco va a hacer el cambio, por más conciencia ambiental que tenga. Entonces tiene que haber incentivos alineados en esta cadena de valor para que se pueda hacer el cambio. Entonces el cambio no se da porque no están alineados esos incentivos todavía, que van a venir desde el mercado. El mercado va a tener que demandar esto, va a tener que premiar al agricultor que tenga ese tipo de prácticas agronómicas en su campo y automáticamente entonces ese exceso, digamos así, de premio en dólares o en soles o lo que fuere, va a tener que trasladarse, también ser trasladado por el agricultor y el agricultor se va a beneficiar en el corto plazo de tener, de haber aplicado una agricultura más regenerativa. Entonces, el primer desafío, calculo que es ese, ¿no? Que tenemos ahí, no hay un incentivo alineado con ese cambio hacia esa transición. El segundo viene por el tema de certificaciones.
Creo que todo el mundo ha hablado muchísimo de la agricultura orgánica. Lamentablemente, Europa tenía planeado llegar pues a 30% de su producción de agricultura orgánica y no sé si llegan al 3, escuchen ese dato. O sea, todo el mundo te habla, sí, Europa, 3%, ¿ok? Y Estados Unidos a menos de 1. Entonces la agricultura orgánica al final no llegó a ser lo que todo el mundo esperaba que podría haber sido. ¿Y por qué no es? Bueno, evidentemente hay costos de transacción importantes, certificaciones que son caras, que son difíciles de cumplir, la gente hace trampa, todo el mundo sabe eso, así que acá yo no estoy hablando de una cosa que no es. Y el día de hoy hacemos un análisis, como pongo acá, post-mortem, después de que la agricultura orgánica ya ha demostrado que no necesariamente es el camino hacia la felicidad del agricultor ni de los mercados y vemos que no ha funcionado principalmente porque se ha hecho también una disociación dicotómica, es decir, o eres orgánico y qué bueno con las plantas y con el medio ambiente, qué bien, te vamos a premiar y te vamos a dar un certificado, o eres un desgraciado que le aplica venenos a a la plantación y no eres orgánico. O sea, se ha separado de tal manera, ¿no? En bueno y malo, que eso acá no ha ayudado para hacer un crecimiento holístico, integrado, de una agricultura más sana, digamos así. Entonces, en la regulación se han puesto niveles de ppm máximos, de trazas permitidas, y el agricultor convencional va a ir hasta donde se lo permita la regulación. Si la regulación le permite aplicar 2 ppm más de veneno, él va a ir ahí porque va a cuidar su producción, va a tener calidad y va a poder venderlo en el mercado. Entonces, creo que eso ha sido importante. La agricultura orgánica ha sufrido un revés importante en los últimos 10 años, inclusive los sellos de Fair Trade, ¿no? Que se usan el día de hoy en los mercados de café y de cacao principalmente y de banano, como como supuestamente un incentivo, pero uno va a ver el día de hoy una cooperativa Fair Trade y una cooperativa que no es Fair Trade y uno no ve la diferencia entre una y la otra. La gente sigue igual de fregada. Ahí en los pueblos de la selva, nadie se ha hecho billete porque tenía producción Fair Trade, ¿no? Se han hecho billetes los certificadores y se han hecho seguramente un dinero el intermediario, pero lamentablemente esa idea de que le llega $1 más y qué sé yo, bueno, yo lo he visto en muchísimas cooperativas acá y en el África Negra y no veo esa diferencia tangible en todo caso, ¿no? Entonces, como tampoco ha funcionado eso, hacer una certificación el día de hoy para regenerativo y para calificar, oye, tú eres regenerativo, tú no eres regenerativo, eres malo, eso tampoco no creo que sea el camino. Yo creo que hay que dejar que esto de acá se amalgame un poco más y que el agricultor quiera ser un poco más regenerativo, porque si lo hacemos así tan separado, vamos digamos así, estigmatizar al agricultor que no está aplicando esas prácticas y lamentablemente como no puede recurrir y cumplir con todos los puntos para tener la certificación, entonces abandona, pues, ¿no? Como quien abandona la dieta, ¿no? Yo no puedo pues, dejar de consumir tortas, azúcar, esto, pastas, pizzas, cerveza, entonces ya mejor no hago dieta, pero ya, porque es así de rígido. Entonces, eso es lo que ha pasado, ¿no? Te dan una serie de puntos a los que no vas a poder llegar, entonces ya no hay un intermedio. Yo creo que debería haber un intermedio. Un agricultor tradicional, convencional, que aplica también fertilizantes sintéticos y qué sé yo, pueda, ¿no? Pensar un poco más y decir, oye, ¿sabes qué? Yo creo que también hay que trabajar el suelo de esta manera, con agricultura regenerativa, con unos microorganismos aplicados, con unos bioestimulantes, puedo llegar al siguiente nivel. Y eso es algo que no se está viendo y sería bueno aplicarlo de esa manera. Otro punto son los KPIs, es decir, a dónde medimos nosotros el día de hoy de manera cuantitativa y cualitativa esa estrategia de haber hecho algo regenerativo. ¿Dónde se mide eso? En el carbón orgánico del suelo, medimos la materia orgánica que hay en el suelo y después hacemos una evaluación y decimos, oye, mira, estoy secuestrando carbono, ¿no? Oye, mira, tengo tal bioma de, no sé, pues, tricodermas y una serie de microorganismos importantes en el suelo, eh, tal biodiversidad en ese bioma, entonces se voy a recibir algún tipo de crédito, ¿no? Yo creo que lamentablemente las grandes empresas el día de hoy están en este proceso que se llama greenwashing en Estados Unidos. El greenwashing es como que lavarse la cara. Entonces te dicen, sí, nosotros estamos haciendo proyectos de
de impacto social, ambiental, usamos cada vez menos tal cosa, ¿no? Y se panudean en español de esa manera, pero no necesariamente están cumpliéndolo para tener un impacto realmente medible, ¿no? No, hemos incrementado, ¿cuánto han incrementado? No, hemos reducido, ¿cuánto han reducido? Pues dígame en porcentaje, en dólares. Entonces, pueden haber reducido, pues, 2 centavos, ¿no? Entonces, hemos reducido, ¿no? Entonces, lamentablemente, todo eso que viene a ser declarativo y no viene a ser científicamente probado o en números cuantificados, es algo que todavía queda en el aire. Y como el día de hoy gana el que tiene mejor marketing, muchas de estas empresas y corporaciones, grandes y pequeñas, ¿no? Que tengan un buen aparato de publicidad, pueden comunicar, ¿no? Los beneficios, pero nadie está diciendo qué cosa deberían medir. Yo creo que también estaría tal vez en una universidad en definir los parámetros de medición para saber, oye, esta es una agricultura que definitivamente ha transitado de convencional a una agricultura más regenerativa por estos factores acá puntuales, ¿no? Y bueno, creo que eso es un tema que se debe todavía evaluar para saber cuáles son los KPIs, que son justamente los factores críticos que pueden incidir en esto y pueden decirnos cómo va el suelo, cómo va esta plantación desde el punto de vista regenerativo. Otro es por lo que seguramente pasan todos los profes de la Universidad Agraria también, ¿no? Tanto el doctor García como el doctor Fernández Llerí, me puedo imaginar que también aplican para que le financien los proyectos, esto y lo otro, y muchas veces las empresas financian lo que las empresas quieren. Entonces, si hay poco financiamiento público, digamos así, al final el investigador, no te digo que acaba trabajando para el sector privado, pero es el sector privado el que pone la agenda el que tiene la plata. Y eso lo veo también en Estados Unidos. O sea, tú vas a una universidad y Cargill es el que puso este billete para que sea tal cosa. Kraft puso el billete para que sea tal cosa. Syngenta, qué sé yo, Bayer, Monsanto. Entonces, las universidades al final del día tienen grants o tienen proyectos de investigación y subsidios, ¿no? Pagados para que sea investigación para lo que la gran empresa o lo que fuere quiere que se haga. Entonces, al final, no se investiga en lo que le da la gana al investigador o a lo que debe investigarse. Se investiga para lo que hay plata, pues. Entonces, si hay plata en algo en particular, en eso se debe investigar. Y por eso las grandes investigaciones del mundo son en maíz y en soya, y no son en quinoa, ni en kiwicha, ni en cañigua. ¿No es cierto? Porque en verdad, y tampoco en café, y tampoco en cacao. Entonces, al final, todo el sistema occidental ha bancado las inversiones y las investigaciones en los productos que a ellos les interesan, ¿no? Y en frutas se ha investigado un montón en manzana y un montón en durazno, y se ha investigado, pues, seguramente mucho más poco en mangos y en aguacates, en paltas. Entonces, a eso vamos, ¿no? Creo que también hay que ver cómo movemos nuestras instituciones el día de hoy para que haya investigación en agricultura regenerativa y podamos decir fehacientemente, mira, si tú a una hectárea le aplicas estas series de bioestimulantes enzimáticos o qué sé yo, vas a manejar procesos bioquímicos que te van a reducir el uso de fertilizantes en tanto y vamos a poder manejar mejor el estrés climático porque esos aminoácidos te ayudan a combatir, qué sé yo, el estrés abiótico de sequía, de exceso de sol o de exceso de agua, al revés, el día de hoy en el norte o lo que fuere. Entonces, esa buena base científica no se tiene también estudiada, ¿no? Hay un tema el día de hoy muy grande que es el biochar, no sé si han escuchado eso, que se hace por pirólisis y se genera pues ya trozos de carbón, finalmente, como lo que uno usa para la parrilla, ¿no? Y se aplican al suelo, y el biochar tiene muchas características de absorción que beneficia justamente el bioma de la tierra y también facilita la activación de muchos nutrientes que pueden ser asimilables por la planta, qué sé yo, reduce la escorrentía. Entonces tiene un montón de beneficios que todavía no se están viendo, ¿no? Es más, el biochar se usa muchísimo en remediación de suelo. Todo el tema de cadmio que se ve el día de hoy, no solamente en cacao, en la selva, sino también acá en la costa, en los paltos y los espárragos, que mañana más tarde en Europa puede ser difícil que los acepten con ese nivel de ppm, hay que reducirlos y el biochar es una oportunidad regenerativa para ello, ¿no?
Yendo a otro punto más, otro desafío es justamente la estrategia global que se tiene, pero en verdad los desafíos son locales. O sea, para generar esos cambios a nivel grande, uno tiene que ir a hablar con el agricultor de Camaná, que siembra su arroz, con el agricultor del Valle del Tambo, que cierra su papa y su ajo y su cebolla, ¿no? Entonces, ellos son los que tienen que cambiar esto también, uno por uno, ¿no? Y cómo se convence a esa población que haga ese giro y haga ese cambio, ¿no? Y no le meta pues 9 aplicaciones a la papa, ¿no? Digo, de pesticidas. Entonces, ¿cómo trabajamos todo ese tema? ¿Cómo educamos? Solamente con mayor información y evidentemente con una dinámica de extensión que el día de hoy el Perú lamentablemente ha perdido. Pero yo creo que es un trabajo de hormiga que se tiene que seguir haciendo. Eh, para ser totalmente sincero, el Perú, después de los 90, donde trajeron la irrigación por goteo, que se le llama, mal llamada riego tecnificado. Entonces, la irrigación por goteo viene pues de los israelíes, viene de Holanda, viene de España, viene incluso de Estados Unidos, se traen nuevas empresas ahí, montan la vaina y dicen, bueno, acá en el Perú, en la costa peruana, el suelo es innecesario, solamente para que la planta no se caiga. Acá todo se lo pasas por el sistema de riego y la planta absorbe todo y esa es la maravilla. Y creían que eso lo iba a solucionar todo. Bueno, el día de hoy se dieron cuenta que no es así, que el suelo en verdad forma una parte fundamental de lo que va a poder ser la producción sostenible de la plantación y es algo que nadie había advertido antes, ¿no? Entonces, eso es algo que ahora se está viendo y es parte de la agricultura regenerativa. Sin ir muy lejos, en Estados Unidos pensaron que las semillas genéticamente modificadas iban también a salvar el mundo. Y dijeron, no, la genética va a salvar todo. Por eso que yo estudié genética. Vamos a traer las super semillas con la mejor calidad genética y le vamos a cambiar la vaina para que y cada vez fueron empujando el tema genético más, ¿no? Y tienen unas super semillas con una super genética y cada vez tienen un suelo peor en el Midwest que se estaba deteriorando, totalmente erosionado, ¿no? Que parecía ya una polvorienta, un cemento polvoriento. Y como tenían gran genética, evidentemente siempre había un incremento en la productividad, hasta que el suelo se satura y ya no puede, en verdad, seguir produciendo al mismo nivel. Ahora imagínense esa genética en combinación con un suelo bueno. Entonces yo creo que si ahora se vuelve hacia eso y Estados Unidos está en ese cambio justamente con un montón de subsidios que el Perú lamentablemente no tiene, que va a poner en práctica una agricultura cada vez más regenerativa, que ahora junto con esa genética va a funcionar. Por eso es que yo creo que es una combinación, es una visión un poquito holística, ¿no? Que pasa por soluciones digitales, como pongo acá, que también es un tema importante para poder medir las cosas. Ahora que hay la inteligencia artificial, ahora que hay un montón de cosas que se están viendo a ese nivel, cómo nosotros podemos hacer algo que funcione en la práctica para los agricultores. Porque a veces estas soluciones digitales pues son de ciencia ficción, ¿no? Te la pueden aplicar 5 compañías y nadie más. Entonces así no es una solución. ¿Por qué? Porque muchas de ellas son forjadas en realidades distintas a las nuestras o son forjadas por unos chicos muy inteligentes en la parte digital, pero que nunca han caminado una chacra, ¿no? Entonces tienen una idea de cómo solucionar y cómo el agricultor debería estar produciendo, ¿no? Pero ellos nunca se han bajado de la camioneta. Entonces, ahí hay que juntar justamente al agricultor también con el que provee esa tecnología para llegar a un acuerdo y ver qué cosa puede funcionar y qué cosa nunca va a ser aplicada, ¿no? Nos dijeron que sí, que los drones, que acá podían, hasta el día de hoy estamos esperando, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas cosas que falta hacer para que justamente la tecnología digital pueda ser ayudada a los agricultores, pero había que tener mucho en conversación. Cada vez que voy a esos eventos grandes en los que me invitan de AgTech, qué sé yo lo primero que pregunto es, ¿cuántos aquí en la sala son agricultores? De 200 personas, 4. ¿No? Entonces hay 196 que van a decidir y van a definir cómo debe ser la agricultura, cómo el agricultor debería estar produciendo. Entonces eso pues es una mentira, hay que verla bien. El cuarto tema que yo tenía acá como desafío es todo el tema de cambio climático, ¿no? O sea, no quieren taparse con un dedo, es algo que se ve, se está viendo cada vez más también en el Perú. Eso de que el niño viene cada 12 años o cada 13 o cada 7 o cada vez se viene más cerca. Y bueno, evidentemente hay ahí
todo un tema de reducción de efecto invernadero y de secuestro de carbono en el suelo. Lamentablemente, el secuestro de carbono en el suelo no solamente es lento, sino que no es difícil de medir, porque ahí el doctor García nos puede ilustrar. Yo creo que, en verdad, si se saca la materia orgánica, casi se divide entre dos, que es la cantidad de, de, de carbono orgánico en el suelo. Pero acá se trata de que lamentablemente hay que hacer un montón de muestras, ¿no? Por una cantidad de hectáreas, un método estadístico de aproximación, y al final del día, pues, es caro, ¿no? Tú eres un agricultor, más se va a gastar en análisis del suelo en la Universidad Agraria que cobrando los bonos de carbono. Entonces, si bien creo que es interesante, yo creo que con el tiempo van a haber nuevos sistemas de aproximación en la cual uno pueda determinar el SOC, que es el Soil Organic Carbon, el carbono orgánico del suelo, de manera más sencilla, para que se puedan certificar y el agricultor pueda tener también esos créditos de carbono que cobrar y tenga un aliciente, un incentivo en seguir este camino, ¿no? Llegamos ya casi al número 3, yo diría que es está realmente enfocado en lo que es impacto y en lo que es solamente ESG. Habrán escuchado de ESG muchas veces, ¿no? ESG es Environmental, Social and Governance. Lo que te dice es que tienes que ser más social, tienes que hacer mucho trabajo a nivel ambiental, pero está muy vinculado a la parte regulatoria, que cumplas con los estándares, te dice. Entonces, los estándares mañana son que puedes también azotar a los trabajadores, lo vas a poder azotar. Entonces, acá la cuestión es cómo están esos estándares propuestos por las regulaciones ambientales por un lado, laborales por otro lado, ¿no? Etcétera. Pero en ningún lugar se habla del impacto, porque lo importante es eso. O sea, cómo estamos impactando la vida de esos agricultores, cómo estamos impactando la vida de esos cosechadores. Ese señor que ahora regresa con un billete que antes no tenía y esa señora que es empacadora y también regresa con un billete, ¿su hijo tiene una mejor alimentación? ¿Tiene un mejor techo en su casa? ¿Ahora tienen internet? Eso hay que preguntarse, o sea, ese impacto, ¿qué cosa está generando en beneficio de la familia, del poblador de allá o no? Y esas mediciones son las que se tienen que hacer para decir, oye, mira, ¿sabes qué? Esto acá genera estos impactos y por eso es bueno hacerlo. No solamente decir, yo estoy cumpliendo sí, todos están en planilla. Está bien que todos estén en planilla, es una obligación. Pero ¿qué cosas estás haciendo más allá de ello? ¿De qué manera repercute que estén en planilla? ¿Cuáles son las externalidades positivas que eso nos está generando como sociedad? Y eso todavía no está bien claro y no está bien especificado. Y la gente confunde las inversiones de impacto con el ESG. Bueno, lo segundo es evidentemente la plata, ¿no? Sin, sin billete no hay paraíso, ¿no? Entonces, creo que ahí sí hay una posibilidad enorme el día de hoy en todo un sistema nuevo que se está desarrollando, se llama Blended Finance o finanzas, qué sé yo, mezcladas, en el cual hay plata tradicional y plata de impacto, gente que quiere poner su plata para que también tenga un impacto el dinero, no solamente sea un medio de riqueza. Entonces sea pues un medio de desarrollo social y ambiental y eso se está mezclando. Entonces hay un montón de fondos el día de hoy y habría que explorarlos que están interesados en generar esos impactos. Si no te prestan plata, no te dan plata, así que no tienes esos indicadores. Y cada vez más, la banca recurrente, la banca tradicional, Crédito, Continental, Interbank, Scotia, Santander, incluso Cofío o Banco van a tener que implementar esas cosas también, van a decir, oye, mira, ¿sabes qué? Te voy a dar un billete, pero eso sí, tienes que cumplirme A, B, C, D. Entonces, yo creo que desde allí también va a haber una restricción, es decir, va a poder tener o acceder a más plata el que sea más regenerativo, ¿verdad? O sea, es un poco la idea. Pero las entidades financieras tienen que hacer ese cambio y no lo van a querer hacer a no ser que alguien se los imponga. Porque si no, me van a decir, mira, a mí con tal de que me paguen 10%, 9 o 11% de tasa, a mí no me importa qué haga con su billete. Bueno, ya no es así, pues. Sí te tiene que importar, porque te tiene que importar esa señora que vive en ese campo, ese arroyo que no sea contaminado con aguas mieles de las cafeteras que no funcionan, etcétera, ¿no? Entonces, cada vez hay una intención mayor de decir hasta dónde voy yo a llegar. Y hay las grandes empresas que están preocupadísimas en toda su cadena de producción. O sea, cuando la BMW o la Porsche hace un carro y el carro tiene buenos cueros en el asiento,
Él tiene que saber que ese cuero de dónde sale. Porque yo, yo no tengo la culpa, yo se lo compro a un italiano. Sí, pero el italiano se lo compra a un paraguayo. Y el paraguayo se tiró abajo todo un bosque, ¿ok? Y tuvo ganado en ese bosque. Y de ese cuero sale eso. Entonces tú estás eliminando el bosque para hacer tus asientos. ¿Eso te parece bien? Y ahí viene justamente, no, 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 yo tengo que ver, entonces, que todo esa cadena de valor sea sostenible. Para yo poder decir, como una herramienta además de marketing, por si acaso, cómprate este carro, que los asientos de cuero, ¿no? Vienen certificados porque ta. Más bien, tú compras el carro del costado, tú no sabes de dónde vienen los asientos de cuero, no vaya a ser que se haya tirado abajo todo un bosque. Entonces, creo que eso es importante, creo que el mundo está cambiando hacia eso, y solamente lo tomo ahí, lo dejo ahí para que tengan eso como idea. Pasamos ya al último punto que yo tenía, no como algo personal, pero sí, bueno, hemos trabajado en eso bastante. Creo que hay, mucho se ha hecho innovaciones pues en cosas del suelo, innovaciones en riego, innovaciones en fisiología, en la parte digital, incluso en la parte de comercial de cómo se venden los productos, pero nuestra innovación en la empresa que yo fundé hace 8 años está vinculada al impacto, cómo podemos impactar de una manera distinta, cómo podemos participar con el pequeño productor. Y mi idea no era pararme ahí como el medio, como si fuera un intermediario y comprarle el producto, ¿no? Sino que también tener una finca, también producir, también diseñarle tecnologías y decir, mira, yo produzco de esta manera, ¿qué te parece si tú produces igual, que estás al costado mío, después lo vendemos juntos y nos repartimos los beneficios? Entonces, esta estrategia de gana-gana, ¿no? En un valor compartido, creo que nos ha funcionado. No hemos crecido mucho, tenemos algo chico en café y en cacao en la selva, teníamos algo en piñas, en Dominicana también, pero la idea era esa, ¿no? Tener lo que llamo yo un hub farm, expandida, ¿no? Una finca bastante grande que pueda demostrar las tecnologías que usamos en la agricultura regenerativa y el agricultor las pueda copiar del costado, ¿no? Y tenga acceso a entrar, a verlas, que no sea un secreto y que pueda decir hoy sí yo quiero participar en esto o no. Entonces es un poquito también el logo que tenemos del tractor de Sherdex, que es el que jala justamente esos vagones con los agricultores pequeños que aprenden estas tecnologías y se suman a este esfuerzo conjunto, ¿no? Si esto es una fantasía o no, bueno, realmente no lo es porque lo hemos hecho, nos es sumamente difícil, estamos todavía peleando para consolidarnos mejor en el mercado, pero es algo que se puede hacer y el Perú es un país de pequeños agricultores. Entonces, si no se piensa de esa manera, siempre ellos van a estar bailando el baile de los que sobran y siempre va a haber solamente 25 empresas que sean agroexportadoras en 180.000 hectáreas de la costa, ¿no? Que exportan 10 billones de dólares. Entonces, ¿cómo hacemos para juntar esa leona de dos mundos, ¿no? ¿Cómo vemos la manera de acercar uno al otro y que sea este crecimiento compartido? ¿De qué manera los productores de palta van al Valle Viejo y dicen, mira, acá están las semillas, acá ustedes pueden ver cómo se produce, porque no trabajamos juntos, finalmente la planta de empaque la tengo yo, transparentemente les digo a cuánto vendo y qué sé yo, y tienen una mejor marca hacia el futuro, porque finalmente el agricultor, perdón, el comprador en los supermercados, ya sea en Aldi, en Edeka, en Mercadona o en Whole Foods, va a decir, oye, mira, yo prefiero comprar esta acá porque viene con una historia, ¿no? Una historia de impacto que la he podido comprobar y es realidad. Siempre he creído que la competitividad está marcada por el acceso, es decir, que la pobreza no es una cuestión de plata. La gente dice, bueno, son pobres, entonces hay que darle más plata. No, no, son consecuentemente pobres. Muchos de los pequeños productores, en consecuencia, resultan siendo pobres, porque no tenían acceso a la tecnología, no tenían acceso a la parte financiera, no tenían acceso a los recursos en general. Y yo creo que no tener acceso a los mercados, etcétera, hace esta gráfica que yo planteo, y mientras más acceso tienes a un lado y más acceso tienes al otro lado, hace que seas más competitivo. Entonces, la falta de acceso a todas estas cosas hace que al final resulte siendo pobre. Entonces, la pobreza es un resultado, ¿no? Entonces, si quieres resolver el problema de la pobreza, hay que ir al origen, que es la falta de acceso. Y la idea de hacer una finca que pueda enseñarles cómo es, como si fuera un servicio de extensión privado casi, ¿no? Es la posibilidad que yo planteé para poder tener el impacto que
que queremos y poder acercar al agricultor a tener ese acceso y a resolver ese tema de la pobreza. Evidentemente hay cosas mucho más grandes que no vamos a poder resolver desde el punto de vista privado, ¿no? Vías de acceso, qué sé yo, no colegios, centros de salud, ¿no? Pero en todo caso, en la parte productiva, creo que eso es un paso importante para acercarse a una solución sostenible. Y nada, lo corto ahí para que todavía pueda haber un espacio para los comentarios del doctor García y para cualquiera que quiera preguntar algo. Entonces, nada, les agradezco y me caí un rato. Tony, muchísimas gracias. Mil disculpas con todos los participantes. Tuve unos inconvenientes al inicio, pero iba a decir que Tony es un gran profesional e iba a comentar su largo currículum. Ya, muchas gracias por hacerlo. Debo decir además que es una gran referencia para todos nosotros los maestrandos y muchas gracias, Tony, por tu tiempo, por tu sapiencia y sobre todo por compartir con nosotros tus experiencias. Bueno, mencionarles que pueden seguir escribiendo sus preguntas en el chat, que al final van a ser respondidas. Y a continuación, el doctor Sadi García y sus correspondientes aportes y reflexiones. Doctora, adelante. Muchas gracias, Iris. Tony, mis sinceras felicitaciones por la exposición, mis sinceras felicitaciones por la claridad con la que has expuesto digámoslo así, principales aspectos con respecto a al desarrollo de la agricultura regenerativa y sobre todo por ser, creo yo, una de las primeras charlas y uno de los primeros seminarios que recibimos en este tema en la universidad. Tú lo has apuntado bien. La academia todavía no se parece involucrar completamente en el tema de la agricultura regenerativa, muy posiblemente porque los conceptos pilares, digámoslo así, los hemos conocido a través de, ¿cómo decirlo? Eh, algunos nombres en paralelo. Si tuviera que acotar solamente un pequeño punto y no muchos minutos, de acuerdo a lo que he leído, yo te agradezco sinceramente la oportunidad porque yo tuve que buscar información y formarme un poquito y informarme un poco sobre agricultura regenerativa. Hay 4 pilares fundamentales en la agricultura regenerativa. Lo primero es justamente la regeneración de la vida del suelo. O sea, se espera que los suelos vuelvan a ser un poco los que eran antes de la Revolución Verde, los suelos de la década de los 50 del siglo pasado, naturalmente fértiles, más ricos en materia orgánica, más provistos en organismos y que puedan sostener, digámoslo así, casi por sí solos o con pocos insumos una agricultura sostenible, racional. Y por supuesto, para mantener esta provisión de nutrientes, de todas maneras tenemos que ser insumos, tenemos que aplicar nutrientes y se propone que esos sean a través de abonos orgánicos y abonos verdes, es decir, que la propia finca, el propio campo sea el que aporta los nutrientes a través de fijación biológica o a través de los abonos orgánicos. Minimizar la labranza, por supuesto, para evitar justo esta degradación del suelo y reducir o incluso evitar los agroquímicos. Cuando analizamos esto, la agricultura regenerativa tiene mucha similitud con algunas corrientes como la agricultura orgánica que tú mencionaste. Y de hecho, creo que ya existe incluso una certificación que es regenerativa orgánica o una propuesta para una certificación regenerativa orgánica. Pero yo destaco algo que tú mencionaste casi al inicio y es que en estas propuestas no hay que ser dogmático. Tú lo has mencionado bien, la agricultura orgánica en el mundo y en nuestro país, a pesar de lo que indica IFOAM, que hay por supuesto incremento de la superficie, incremento en el número de productores, incremento en la cantidad de productos orgánicos consumidos, y eso año a año, sufre por un porcentaje podríamos llamarlo fraude. Es difícil realmente monitorear cuántos de los sistemas orgánicos en Europa o en Estados Unidos de América son realmente orgánicos o practican una agricultura orgánica así estricta. Y si eso es difícil en países desarrollados, imagínate cómo es de difícil monitorear que los sistemas sean orgánicos en el Perú, en el café, en el cacao y en hortalizas, por ejemplo. Y podemos sufrir un porcentaje de decepción, un porcentaje de sistemas orgánicos, entre comillas, que en realidad ocultan una buena cantidad de insumos químicos no permitidos.
tú lo mencionas bien, mientras no se detecte, mientras no exista un indicador de que estamos haciendo real fraude en la agricultura orgánica, vamos a continuar haciéndolo porque se nos permite hacer eso. Cuando mencionaste que no hay que ser dogmático, es porque en realidad yo puedo practicar la agricultura regenerativa sin necesidad de llegar digámoslo así, al extremo. Puedo comenzar con actividades de agricultura regenerativa, puedo mejorar mis propios sistemas de producción utilizando más abonos verdes, incrementando un poco la cantidad de materia orgánica, reconociendo un poco a estos actores silenciosos y olvidados de todo sistema productivo que son los organismos del suelo. Ellos han venido realizando su tarea por miles o millones de años y en nuestros sistemas agrícolas productivos deberían continuar haciéndolo. Entonces tenemos que pensar siempre que esta vida en el suelo tiene que mantenerse. Indistintamente de que yo tenga, por supuesto, dentro de mi paquete fertilizantes o algunos agroquímicos que pueden ser necesarios. Yo puedo ir comenzando de a pocos para ir adecuando e ir tomando algunas de las prácticas que sean más implementables y que me permitan reducir costos. Eh, Hiciste una buena acotación con respecto a la dificultad que representa evaluar o medir o tener parámetros de medición objetivos, cuantitativos con respecto a los beneficios que la agricultura regenerativa puede tener. El contenido de materia orgánica del suelo es casi siempre para nosotros que somos de la academia, ese parámetro que buscamos medir en el suelo, ese parámetro que medimos para determinar si es que el sistema está realmente incrementando o regenerando al suelo. Pero en realidad conocemos otros. O sea, hay fracciones biológicas, existe la biomasa microbiana del suelo, existen fracciones orgánicas que se descomponen más rápidamente y que son indicadores más, digámoslo así, más ajustados o más cercanos de que estoy haciendo una buena práctica de manejo en mi suelo y que estoy regenerando mi suelo. Pero lo que nos falta todavía mucho es estos indicadores que los conocemos en academia, que los tenemos de experimentos y llevarlos a la vida real, a la vida práctica. O sea, poder utilizarlos e incorporarlos dentro de la rutina que una institución certificadora o que un propio agricultor puede realizar para indicar, como tú lo dices, mira, yo estoy ganando cuantitativamente carbono, estoy incrementando organismos en mi suelo, estoy incrementando hongos, bacterias en mi suelo y por lo tanto mi suelo ahora tiene una mayor calidad. Y eso, una vez más, es también difícil llevarlo hacia un valor económico. Siempre que tenemos una propuesta de agricultura orgánica o la agricultura regenerativa, nos cuesta mucho tiempo llegar hasta un valor, hasta un nivel crítico que permita que el sistema se sostenga a sí mismo. Como tú lo mencionas, a muchas veces a los agricultores esto les causa, digámoslo así, un poco de impaciencia. Son años de trabajo en los cuales uno puede tener menos rendimiento hasta que finalmente encuentre un rendimiento adecuado, aceptable, sostenido y con mis prácticas de agricultura regenerativa. Pero en realidad cuando uno gana un poco de carbono en el suelo, yo estoy contribuyendo ambientalmente, estoy capturando, estoy secuestrando el carbono, estoy reduciendo los gases de efecto invernadero. ¿Esto se puede valorar económicamente? Es decir, sin necesidad de que yo tenga un incremento sustancial en el rendimiento o mientras espero esos incrementos, es posible valorar económicamente que mi suelo tiene más organismos, más carbono, más nutrientes. Yo creo que sí, todavía nos falta trabajar un poquito con nuestros colegas del área de economía, con nuestros colegas del área de gestión, para decir, oye, si yo gané una décima de porcentaje de carbono en el suelo, mi suelo vale más, económicamente vale más. Y eso posiblemente sea un buen incentivo para no solamente pequeños productores, sino incluso para la agricultura grande, en comenzar a establecer prácticas y introducir la agricultura regenerativa. Y finalmente, tú mencionaste, y muy bien, los impactos positivos. Yo creo que la agricultura regenerativa, como otras corrientes que buscan valorar al suelo, valorar a la vida en el suelo y volver un poco a las prácticas más tradicionales y a una agricultura más sana, una agricultura que tenga productos de mayor calidad, va a ser implementada en la medida de que los impactos sean positivos, impactos sobre la población, impactos sobre los agricultores y los trabajadores, impactos sobre el consumidor.
Nadie practica un sistema productivo si este causa más perjuicios que beneficios. A la larga, yo creo que la agricultura regenerativa va a hacerse más extensiva y va a irse imponiendo poco a poco o buscando su espacio, digámoslo así, en la medida de que genere cada vez más impactos y externalidades positivas. Este es un breve comentario. Una vez más, felicitaciones, Tony. Muy clara la exposición y estoy seguro de que los colegas que están en la sala esperan que atiendas a las preguntas con mucha atención. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por sus palabras, gracias por compartir. Bueno, ahora damos pase a las preguntas que voy a empezar a leer. Y dice José Luis Calderón, ¿cuál es la posibilidad real de que el sector exportador pueda implementar agricultura regenerativa? ¿En el Perú hay experiencias de aplicación o hay alguna finca modelo? Es una de sus primeras preguntas. Yo respondo puntual de nuevo con lo que ha dicho el doctor García, ¿no? Y le agradezco. Que esta vaina dogmática es importante porque no es un todo o nada. O sea, yo sí creo, por ejemplo, que las 4.000 hectáreas de la gente de Mission Avocado, nosotros desde la consultora ayudamos a implementar esa cantidad de paltos en Chavimoche y en esa zona, ¿no? Ya vienen aplicando una cantidad de tricodermas, una cantidad de facelomices para los nematodes y qué sé yo, en el suelo, que es fundamental. Ya vienen aplicando, no sé, pues si son 30 toneladas de compost o 40 por hectárea, que ya es una herramienta que empieza a funcionar a ese nivel. Entonces, yo sí creo que, de nuevo, no es un todo o nada, ¿no? Y no creo que haya fincas modelo todavía, bueno, las nuestras pueden ser que están en la selva, ¿no? Pero en la agroexportación a nivel de costa, yo creo que muchos ya están entendiendo que tienen que trabajar hacia ese nivel. Básicamente también porque han sentido la llamada de la parte comercial, ¿no? O sea, el mercado está diciendo, mira, yo no quiero que haya trazas de tal cosa. Ya eso de aplicarle Nemacur para los nematodos y matar todo lo que hay alrededor, ¿no? Eso se va a traslocar finalmente a la fruta y yo no quiero tener fruta que tenga esas trazas, entonces no te va a aceptar la fruta. Entonces, ha sido, ¿no?, forzado a trabajarlo a ese nivel, lo cual está bien, porque finalmente hay una llamada del mercado y como lo he dicho también en la presentación, es el mercado el que va a tener que hacer ese trabajo, porque el agricultor motu propio no va a decidir, pues en lugar de gastarme $100 por hectárea en Nemacur, voy a aplicar $300 de microorganismos y voy a ver que se apliquen, que es complicadísimo, que si no se mueren, cuántos hay, monitorearlo, mejor solución práctica el sintético, ¿no? Entonces, creo que está cambiando por esa razón, pero sí hay mucho, digamos así, acercamiento hacia lo regenerativo. Habría que ver nomás de qué manera de nuevo se cuantifica, de qué manera se populariza y se hace cada vez más asequible también a otros productores, pero sí van en ese camino, yo diría cada vez más. Empezó con los insectos benéficos, con toda esa corriente que había soltado Senasa en un momento, que creo que fue muy bueno, y ahora cada vez más está en el tema del suelo, porque en el suelo finalmente se están escondiendo los secretos que la gente no se ha atrevido a desempolvar. Muchísimas gracias, Tony. Vamos a seguir con la segunda pregunta. En esta oportunidad está Juan Diego. Se pregunta, ¿por qué en Europa están en huelga y tienen tanta tecnología? Bueno, la huelga en Europa es una huelga más que nada política de regulación, ¿no? O sea, lo que están haciendo es, evidentemente, de nuevo, ¿por qué el agricultor tiene que subsidiar todos los males del ambiente? Entonces, está bien, tú ponme las regulaciones, mira, no puedes ahora hacer tal cosa, no puedes tener tantas vacas porque si no las emisiones de metano, no puedes disponer de tus residuos de esta manera porque tal cosa, porque tal otra, pues infiltra en el acuífero, ¿no? Entonces, etcétera, lo cual es muy serio y es muy cierto. Pero el agricultor está diciendo que ya, ¿y qué cosa me das a cambio? O sea, ¿cómo puedo yo ahora compensar eso? Porque eso no va a salir de mi billete. Yo ahora no voy a ser solamente más limpio porque tú me lo estás obligando a hacer. Porque si no, pues se quedan sin leche, pues se quedan sin manzanas, se quedan sin papas, ¿no? Entonces, el agricultor está peleando para recibir del Estado y de Bruselas, básicamente, un subsidio que compense y lo puede ayudar a implementar esas cuestiones o esas regulaciones ambientales tan estrictas que están funcionando el día de hoy. Miren lo que ha pasado, por ejemplo, en la selva peruana. Ahí justamente toda una posición verde que
que ha definido que ya hectáreas que han sido deforestadas en una fecha definida ya no pueden producir cacao de exportación, ya no pueden producir café de exportación, y van a ver a través del Google Earth o qué sé yo, si es que se fueron deforestadas o no en el tiempo preciso, y si no tienes esa certificación no puedes vender un solo grano de café y un solo grano de cacao a Europa. Entonces el agricultor dice, oye, ¿y quién me compensa hacer toda esa chamba, no? Evidentemente aquí en el Perú ya nadie se huelga porque eso es imposible, ¿no? Y ya verán de qué manera, lamentablemente lo tengo que decir, y acá me apoya el doctor García, hacen alguna trafa, ven de qué manera certifican por otro lado, nadie se da cuenta en la selva y pasan piola. Pero esas son regulaciones que el día de hoy cada vez vienen más por todos estos grupos ambientalistas que con razón o no están empujando hacia un bienestar ambiental. La cuestión es, un bienestar ambiental no puede ser a costa del agricultor, pues, y no puede ser gratuito. Alguien tiene que pagar por eso. Y el agricultor no va a adoptarlo pagando él, porque encima que es el más misio de todos, encima que corre más riesgo, no le van a clavar, pues, ese impuesto adicional, digamos así, ¿no? Nada más. Muchas gracias, Tony. Continuamos con nuestra tercera pregunta. Neisser Herrera pregunta, desde las organizaciones de productores de café o cacao, ¿cómo podríamos comenzar a implementar la agricultura regenerativa? ¿Existe algún país con experiencias exitosas o instituciones que asesoren en la implementación? Lamentablemente todavía está bien crudo ese tema, ¿no? O sea, cuando se trabajó en agricultura orgánica, pues había todo un movimiento, y la agricultura orgánica se diferencia de la regenerativa porque la agricultura orgánica en verdad tiene unas normas establecidas. En verdad es una tarea que tienes que tú solamente chequear. ¿Aplicó tal cosa? No. ¿Hizo tal vaina? Sí. Y tú cumples con esas normas y automáticamente tienes tu certificado de agricultura orgánica. Entonces, no necesariamente has mejorado tu suelo, esas tecnologías sostenibles no necesariamente las tienes que haber implementado. Entonces, la agricultura orgánica se diferencia porque es una normativa más que otra cosa. La agricultura regenerativa es una manera, son prácticas agronómicas específicas que uno va desarrollando, ¿no? En el caso de las cooperativas, yo creo que lo más importante es ya entender cómo ha sido siempre el cuidado del suelo, en verdad, en generaciones pasadas. O sea, lamentablemente hemos ido cambiando, y yo creo que las peores prácticas las han tenido los últimos 10 años los más evolucionados en café. Tú vas a Brasil y vas a Colombia y en verdad los suelos son espantosamente malos porque no han usado agroforestería, no han hecho un montón de cosas, y el día de hoy tienen esos desafíos que corregir. Teniendo ellos tremendos institutos de café, tanto el CENICAFé en Colombia como la gente que está trabajando café en los centros del Embrapa en Brasil, con más de 400 PhDs. Entonces, el Perú no ha trabajado a ese nivel, pero ha sido mucho más orgánico porque ha tenido esta certificación metida, ¿no? Desde yo diría Winrock en los años 90, que empezó con todo este proyecto del USAID para cambiar la vaina de la coca. Entonces ahí metieron mucho la parte orgánica. Yo creo que hasta el día de hoy ha quedado, y todavía hay una visión de suelos y de trabajos a ese nivel que se ha mantenido en café y cacao. Que debe mejorarse, sí, que en verdad lo natural sería que la brigada de extensión de la Dirección Regional Agraria de esos departamentos se mueva, es verdad. Que en verdad Linía, que está, pues, tiene unas estaciones en Tarapoto, en El Porvenir, en Pichanac, y tiene otras más en la selva, puede ahí proveer algún tipo de tecnología, sí, pero no, el financiamiento es el problema, ¿no? Pero sí, me siento un poco atrapado con esa pregunta, porque te podría decir que sí hay instituciones públicas, pero no las hay privadas, hay algunas ONGs, hay que trabajar en eso, pero yo creo que si vas y buscas todo lo que sea las ONGs grandes, Conservation International, TNC, todos ellos, tienen un brazo ya que empieza a trabajar en eso, porque ellos también están buscando los bonos de carbono, que está ahora muy de moda, y a través de ello puedes encontrar una manera de encontrar, de nuevo, ¿no? Prácticas cada vez más regenerativas, de nuevo, no seamos dogmáticos, ¿no? Pero esa es un poquito la idea. Dale, Inés. Iris, perdón. Muchas gracias, Tony. Aquí Eulalio Pacori se pregunta si le podrías explicar un poquito de manera muy a detalle las diferencias sobre la agricultura orgánica y regenerativa, que no lo tiene muy claro. Claro, es lo que expliqué previamente, ¿no? Básicamente la orgánica está especialmente
tipificada en un formato para acceder a la certificación. Y la agricultura regenerativa es un poquito más de libre pensamiento y en verdad está enfocada en lo que dice el doctor García, en cómo hacemos para regenerar el suelo y que en verdad sea el bioma del suelo el que interactúe y pueda sacarnos adelante una agricultura más sostenible, ¿no? Solamente chiquito para que entiendan. Estos microorganismos básicamente son los mineros del suelo. O sea, todo nutriente, porque el suelo está hecho de nutrientes y de sales, que no pueden ser asimilados por la planta porque no son asimilables, digamos así. El microorganismo lo hace asimilable, lo mina, el suelo lo hace para que la planta lo pueda tomar. Sin embargo, el microorganismo se alimenta de carbono. Entonces necesita haber carbono en el suelo para él poder comérselo, él poder reproducirse y hacer esa chamba. Entonces es una simbiosis bien bacán y enseñar eso en la universidad puede ser hasta complicado porque no se entiende muy bien y entonces la idea es, ok, olvídate los microorganismos del suelo como si no existieran, métele los nutrientes que necesites y si falta en el análisis foliar, métele más y si no, algo se está atrapando en el suelo hay que cambiar el pH, pero nadie te habla de los bichos. Perdón, doctor García. No, pues, Tony, de repente no sé si coincides conmigo, si pudiéramos explicar un poquito esa diferencia entre regenerativo y orgánico, podríamos decir que en la agricultura orgánica el énfasis está puesto sobre el producto consumido, que el producto no tenga pesticidas, que el producto haya sido fertilizado con abonos orgánicos, que el producto cumpla una serie de normas que, como lo dices bien, Tony, están escritas, están reglamentadas, qué es lo que yo no puedo hacer. Pero en agricultura regenerativa, como pasa también con la agricultura de conservación, el énfasis está puesto en el suelo. O sea, yo lo que quiero lograr es que el suelo recupere su vitalidad, que el suelo recupere su población, sus nutrientes, y que luego eso me permita, por supuesto, un sistema de producción más sano. Pero, digámoslo así, la agricultura regenerativa tiene más principios y no tantas reglas, no tanto Tal cual. protocolo. Excelente explicación. Muchísimas gracias, doctor Sadi y Tony. Vamos llegando a las últimas preguntas y dice Dagner Duber. ¿Qué herramientas de financiamiento o incentivos existen actualmente para para que los productores hagan la transición de la agricultura convencional a la regenerativa? ¿O cómo motivaríamos a miles de productores en esta transición? Ay, ay, ay. En verdad, en los países más desarrollados son los subsidios, no directos. O sea, hay subsidios en Estados Unidos para usar biochar. Al agricultor le pagan $1.000 por tonelada metida en el campo. Acá no hay nada de eso. Entonces, hay eso, ¿no? Que acá entonces nos olvidamos. Entonces, tampoco yo puedo dar una receta que no va a funcionar, pero eso no hay acá. ¿Qué puede hacerse? Yo creo que puede encontrarse en los mercados. Yo creo que un mercado que acepte un producto que tenga una historia y alguien que tenga una buena historia que contar, ya sea de la parte social, de la parte ambiental, va a ir ganando espacios, ¿no? Tanto en los productos nativos, la quinoa, de nuevo la kiwicha, el cacao, el café, la papa nativa incluso. Entonces, yo sí creo que hay espacios ahí interesantes que pueden ser usados para, digamos así, marketear estos beneficios. Y yo, por si acaso, soy regenerativo, uso tales cosas en el suelo, ¿no? Y trabajo de esta manera. Y yo creo que el mercado está dispuesto a compensar eso. Pero hay que llegar directamente a ese mercado, porque si uno llega de nuevo a través del intermediario, él es el que va a ganar esos pesos adicionales y el agricultor se va a quedar de nuevo solamente mirando, ¿no? Entonces, sí hay que ver de qué manera el trading directo, ahora que hay plataformas digitales, ahora que se puede llegar más fácil, ¿no? Puede ser una herramienta para poder capturar ese valor agregado, que es la historia real que uno está contando al producir el producto. Muchas gracias, Tony. Y finalmente tenemos la última pregunta. Gianni Santillán nos dice, en Estados Unidos tenemos a Ray Archuleta, un científico promotor de la agricultura regenerativa, donde según afirmaciones ya tienen más de 2.000 hectáreas bajo este sistema regenerativo. ¿Algún comentario al respecto? Asimismo, nos dice que en Colombia tenemos a Jairo Restrepo, en Costa Rica, y a Juan José Paniagua, con muy interesantes experiencias comerciales sobre la agricultura regenerativa. Me parece monstruo, ¿no? Mira, nosotros hemos trabajado en todos esos países, inclusive en Costa Rica nos llamaron para hacer todo el desarrollo de agricultura regenerativa en café y al último no se pudieron conseguir los sponsors,
Pero hay esa posibilidad, ¿no? En Costa Rica hay la Universidad EARTH, es una universidad que está muy enfocada en temas regenerativos porque, ¿verdad? Así se creó con ese concepto. O sea, ¿no? Y Zamorano a donde está también en Nicaragua, Honduras. en Honduras, ¿no? Ahí también están tratando de adoptar cada vez más esas tecnologías de la parte tropical. Ahora, de nuevo, ¿no? O sea, hacer la agricultura regenerativa en Estados Unidos y tener los subsidios ahí disponibles y poder entrar al mercado de manera sencilla, es más fácil que hacer agricultura regenerativa en el Perú y tener que competir en el mercado mayorista con productos que vienen pues con 7 aplicaciones de pesticidas y están al costado tuyo y cuestan la mitad, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para nosotros distinguirnos y poder llevar esto acá a otro nivel? Por eso yo creo que trabajar en los mercados finales va a ser fundamental, porque si vamos a los mercados masivos, ahí nos vamos a ahogar en la cantidad de producto todavía convencional y con trazas que se comercializan. El día de hoy, sorry, pero si va el Ministerio de Salud o quien sea, ¿no? Al mercado mayorista y mide las trazas que hay en la cebolla china, en lo que sea, no podríamos comer nada. Y no solamente ahí, también en el Wong. Ojo, lo digo acá directamente. Entonces, hay ese problema en el Perú. Entonces, sino que todo el mundo dice, bueno, si nosotros hacemos eso, nos quedamos sin comida. Entonces, yo creo que hay que poner justamente el punto sobre la silla. Son ustedes los jóvenes los que tienen que hacer esa chamba, porque yo con la justa se abrí el Facebook. Ok, entonces ayúdenos a que en verdad eso se escuche y que cada vez haya, pero que de nuevo no digan, ok, entonces de mañana prohibimos tal cosa. No, pues, o sea, ¿y qué cosa hay para mí? Ahí es donde se quejan justamente los agricultores de Europa. O sea, dame un incentivo, dame un billete, ayúdame a mí para llegar a ese punto y beneficiar a la comunidad, porque la comunidad finalmente se está llenando de cánceres y de problemas, ¿no? Porque está consumiendo esos productos en el día a día, porque no tiene otra opción. Entonces, yo sí creo que Gianni Santillán tiene razón. Hay estas cuestiones que se están haciendo en el extranjero y están funcionando muy bien, pero acá en el Perú, si el mercado no responde, si no hay una visión clara también desde el punto de vista regulatorio del Estado, no va a haber ningún cambio, pues. O sea, nadie en la universidad se dedica a investigar eso, nadie va a poder cuantificar los beneficios y nadie va a poder apreciarlos porque nadie lo está entendiendo. Entonces, creo que hay también un trabajo que hacer y yo sí hago un llamado, pues, a los jóvenes para que nos ayuden con esto en el sentido de difundirlo y que vean el peligro que va a acontecer si es que no nos subimos a ese tren rápido. Listo, muchas gracias, Tony, muchas gracias, doctor Sadi García. Y finalmente vamos a dar paso al doctor Leoncio Fernández Llerí para clausurar el evento. Gracias, Iris. Bueno, agradecer de manera especial a nuestros invitados, doctor Tony Salas, doctor Sadi García, a toda la audiencia que nos ha escuchado por este Zoom y por el Face. Yo creo que tomando las últimas ideas, yo creo que hay que difundir mucho estos nuevos enfoques. Es un tema ya de educación e inclusive por el título de la charla de pensar en una próxima generación. A mí particularmente me motiva mucho la agricultura regenerativa porque estamos trabajando por el futuro de la alimentación, ¿no? Estamos trabajando por asegurar ese futuro. Yo creo que hay muchas políticas, muchas estrategias y hasta las formas de hacer las cosas, ¿no? Hacer la agricultura en el buen sentido de garantizar, repito, el futuro para la población. Desde la maestría en agronegocios de la Universidad Nacional de Agua Molina, finalmente reiteramos nuestro agradecimiento a todos y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias también, hasta luego. Chao, chao. Suerte. Gracias Nos mucho, vemos, Tony. Tony. Gracias. Hasta Nos luego. vemos, Tony. Nos Gracias. vemos.